El polvo flotaba en la luz del atardecer, acumulándose en los bordes de la carretera rural 12. Las llantas de mi patrulla crujían sobre la grava endurecida por un verano que se negaba a terminar. Por la ventana abierta, el aire traía el olor de tierra seca, aceite caliente del motor del camión que iba adelante y algo más agudo debajo. Ozono, tal vez, aunque el cielo era de un azul desgastado, sin una sola nube a la vista. Una patrulla rutinaria. El tipo de tranquilidad que se te mete en los huesos después de demasiados años portando una placa. La señora Hughes estaba afuera de su bungalow descuidado, regando petunias en macetas de cerámica agrietadas. Dos niños en bicicletas desiguales pasaron tambaleándose frente a la gasolinera, sus risas cortando el zumbido lejano de un tractor. Normal, sólido. El tipo de lugar donde los problemas solían ser una cerca rota o demasiado whisky en el club social. La radio crepitó, rompiendo la calma. Unidad 7, Suárez, ¿me copias? La voz de Clara, la operadora. Normalmente firme como una roca, ahora tenía una tensión que no me gustó. Adelante, Clara. Reportan un 1071 en la propiedad de Soler. Ruta Vieja 9, pasando el puente del arroyo. El que llama dice... Una pausa, el sonido de papel. Dice que un hombre gris entró a su sala, dijo, ¿ahora pueden venir? Y desapareció. Suena alterado, pide revisión inmediata. Un intruso o el viejo Federico Soler, finalmente cayendo en la demencia de la que su hija había estado murmurando. En cualquier caso, era mejor que el papeleo. 104 en ruta. ETA 5 minutos. Encendí la barra de luces, sin sirena. No había necesidad de asustar a todo el valle, por lo que probablemente era un anciano confundido viendo cosas. La granja de los Soler parecía hundirse lentamente en la tierra. La pintura se desprendía del revestimiento en largas tiras grises. Las malezas ahogaban el camino de grava. Una camioneta Ford antigua estaba sobre bloques, sus llantas desaparecidas hacía tiempo. La puerta mosquitera colgaba torcida de un solo gozne. Golpeé. El sonido agudo y demasiado fuerte en el pesado silencio. No había cantos de pájaros aquí, solo el crujido seco del viento en la hierba alta. La puerta se abrió un poco. El rostro de Federico Soler, normalmente rojizo y arrugado como cuero viejo, tenía el color de la leche agria. Sus ojos, inyectados de sangre, miraron más allá de mí, escudriñando el patio. El sudor pegaba mechones delgados de cabello gris a su frente. ¿Suárez? Su voz era un susurro ronco. ¿Está en el patio? ¿Lo ves? No hay nadie aquí, Federico. Solo yo. Dijiste que alguien entró. Asintió de manera espasmódica, abriendo más la puerta. El olor me golpeó. Amoníaco, agudo y químico, mezclado con algo más. Arcilla húmeda, como un sótano recién excavado. Simplemente entró. No tocó. No dijo nada más. Solo se quedó ahí. Señaló con un dedo tembloroso hacia el centro de la pequeña y oscura sala. Un sofá floreado, desgastado, un televisor polvoriento, una mesa de centro llena de viejos National Geographic. Ahí mismo, lo dijo claro como el agua. Ahora pueden venir. Y ¡puf! Chasqueó los dedos. El sonido fue frágil. Desapareció como humo. Dijiste que era un hombre gris. ¿Cómo era, Federico? Soler sacudió la cabeza, un movimiento frenético. Piel gris, como ceniza de periódico viejo. La ropa no era ropa, solo gris. Alto. Demasiado alto para el marco de la puerta. Pero entró. Se secó la frente dejando una mancha grisácea en su piel. Mi cabeza, Suárez. Siento como si tuviera abejas dentro. Me moví más allá de él hacia la habitación.
El aire se sentía más denso cerca del centro, a unos pasos del sofá. Más frío. Las tablas del piso de linóleo desgastado bajo mis botas se sentían irregulares, deformadas en un círculo casi perfecto de unos 2 metros de diámetro. Sin daño visible, solo un leve pandeo como el calor que sube del asfalto. Me agaché pasando un dedo sobre la ondulación, fría, de manera antinatural. Saqué mi brújula reglamentaria. La aguja giraba perezosamente, negándose a estabilizarse, como si estuviera borracha. Federico, empecé volviéndome hacia él. ¿Tocó algo? Las palabras murieron en mi garganta. Soler no me miraba. Estaba mirando la pared opuesta, sus labios moviéndose en silencio. Luego, palabras bajas y guturales brotaron. Una corriente rápida de sílabas desconocidas, consonantes ásperas y vocales rodantes, completamente alienígenas. No era español. No era nada que hubiera escuchado antes. Federico, ¿qué estás diciendo? Parpadeó, enfocándose de nuevo en mí. Sus ojos mostraban terror animal puro. ¿Qué? ¿Qué dije? Yo no dije nada. Se agarró la cabeza. Está pasando otra vez el zumbido. Llamé por radio. Clara, que venga el comisario Llopis ahora y dile que quizás necesitamos al Centro de Control de Enfermedades o a alguien que sepa. El vascuence repentino de Soler, el terror, el punto frío, la brújula. Todo apuntaba a algo podrido, algo que no pertenecía al polvo silencioso del condado de Jefferson. Llopis llegó primero, su rostro sombrío bajo la sombra de su sombrero. Intentó hablar con Soler. Más del lenguaje extraño salió, intercalado con ráfagas de inglés asustado. Llopis solo movió la cabeza, desconcertado. Nunca ha salido de Colorado. Apenas terminó la secundaria. El Centro de Control de Enfermedades llegó 1 hora después en una camioneta robusta y sin marcas que parecía más un camión blindado. El doctor Vicente Mares, investigador principal, era un hombre delgado con cabello gris corto y ojos que no se perdían nada. Se movía con eficiencia, instalando escáneres portátiles que emitían pitidos. Examinó a Soler, tomó muestras de la mancha gris en su frente y de la huella que había dejado en el marco de la puerta, una huella que parecía demasiado seca, demasiado polvorienta. Escaneó el piso deformado con instrumentos que pitaban y silbaban. Más tarde Mares nos llevó a un lado a Llopis y a mí, lejos de la camioneta donde Soler estaba bajo observación, luciendo pequeño y perdido. La voz de Mares era urgente. El lenguaje está confirmado. Vascuence, dialecto específico de un valle remoto. Soler no tiene historial, 0 exposición. Su temperatura central marca 33 grados. Está clínicamente hipotérmico, pero suda profusamente. La actividad cerebral es aberrante. Centro del habla hiperactivo, regiones de memoria suprimidas. Mostró una tableta con una imagen de rayos X borrosa. Miren esas líneas en espiral. No es estructura ósea natural, ni ninguna patología conocida. Nos miró, sus ojos intensos. El Departamento de Seguridad Nacional declara esto una zona de exposición cognitiva nivel 3. Inmediatamente. Radio de evacuación obligatoria de 2 millas. Y esto es crítico. Bajo ninguna circunstancia, alguien debe repetir la frase que Soler reportó. Ahora pueden venir, ni siquiera para discutirla. Considérenla un biohazard verbal. Llopis silbó bajito. Evacuación. Federico Soler ve un fantasma, balbucea, y echamos a la gente de sus tierras. No es solo Soler, dijo Mares. Detectamos lecturas electromagnéticas anómalas en todo el valle. Campos magnéticos fluctuantes, caídas localizadas de presión atmosférica. Este es un punto de vector, comisario. Tierra cero para algo que no entendemos. Los protocolos de evacuación no son negociables. La orden cayó como una piedra en aguas tranquilas. Empezamos a tocar puertas. La directiva de Mares se clavó en nuestras cabezas. No repetir la frase.
Explicarlo era como explicar la niebla. La gente estaba confundida, asustada, enojada, pero no se resistió. Don Pedro, normalmente gruñón como una mula, solo se paró en su patio mirando al oeste, ignorándonos por completo. Su viejo perro gemía, acurrucado contra los escalones del porche, negándose a acercarse. La señora Hughes empacó una maleta en silencio, su rostro plácido, distante, sus movimientos lentos. Los niños en bicicletas habían desaparecido. Todo el valle se sentía en espera. Una serenidad que no era paz, sino suspensión. Mi puesto temporal era un tráiler del Departamento de Seguridad Nacional, estacionado en el borde de la zona designada, cerca del viejo aserradero. Espartano por dentro, una cama, una silla plegable, una mesa pequeña, un baño químico que olía a desinfectante de pino. Mi bolsa de equipo estaba abierta en el piso. Sobre la mesa de aglomerado barato estaba la única cosa personal que había traído, una foto enmarcada de June, tomada en nuestro 10º aniversario, caminando cerca de Crested, pero ella reía, entrecerrando los ojos contra el sol, mechones de cabello oscuro escapando de su trenza. El vidrio se sentía frío bajo mis dedos, siempre frío últimamente, parecía. 2 años, y el agujero no se había hecho más pequeño, solo más silencioso, más profundo. Me quitaba el chaleco cuando vi marcas en el linóleo desgastado, cerca de la esquina donde la pared del tráiler se encontraba con el piso. No era lodo, sino huellas secas, polvorientas, grisáceas, que iban desde la puerta hasta la esquina y luego se detenían, como si alguien hubiera entrado, se hubiera parado ahí un rato y simplemente dejado de existir. Mi mano fue hacia mi arma. Escudriñé el espacio reducido, vacío, silencioso, excepto por el golpeteo de mi propio corazón. El aire sabía a metal, como lamer una batería. Revisé la puerta, aún cerrada por dentro. No había ventanas abiertas, ni señales de entrada forzada, solo esas huellas, secas como hueso, innegablemente presentes. Me senté en la cama, la lona gastada crujiendo, la granja de los Soler, la brújula girando, el vascuence aterrorizado de Federico, las advertencias sombrías de Mares, don Pedro parado como una estatua, estas huellas grises en mi piso. Era un rompecabezas, con piezas de distintas cajas, ninguna encajando. La foto de June me observaba, su sonrisa de repente pareciendo menos un recuerdo y más una pregunta. El cansancio me jalaba. Necesitaba aire que no supiera a metal y pavor. Salí afuera, la puerta mosquitera golpeando tras de mí. El sol se hundía tras la cordillera, pintando el cielo de morados y naranjas. El valle yacía en silencio, sin tractor, sin niños, solo el suspiro del viento en los pinos. Un movimiento llamó mi atención. Al otro lado de la calle, en la ventana superior de la abandonada casa de los Peterson, una figura llenaba el rectángulo oscuro. Alta, demasiado alta para el marco de la ventana, completamente inmóvil. Una silueta que parecía absorber la luz menguante en lugar de reflejarla. Gris contra el gris más profundo de la habitación detrás, solo parada, observando. Parpadeé con fuerza, alcanzando los binoculares de mi cinturón. Los levanté, enfoqué. La ventana estaba vacía, solo vidrio oscuro reflejando el cielo morado. Nada ahí. Bajé los binoculares lentamente, mis nudillos blancos sobre el plástico. Al otro lado de la calle, la ventana vacía me devolvía la mirada, un ojo oscuro en el rostro de la casa vieja. Las huellas dentro de mi tráiler se sentían como hielo en mi espina dorsal. La invitación, al parecer, no era solo para Walter Toller. El sueño fue una cosa delgada y desgastada esa noche. Cada crujido del tráiler, cada roce del viento contra el aluminio, se sentía como el arrastre de dedos secos. La imagen de esa figura gris y alta en la ventana de los Peterson ardía detrás de mis párpados, superpuesta sobre las huellas grises en mi piso. El amanecer llegó, no con el coro habitual de pájaros, sino con un silencio pesado, expectante. El aire afuera sabía como el interior de un gabinete sellado por mucho tiempo.
ozono y ese olor a arcilla húmeda, más débil ahora, pero persistente. La voz de Clara en la radio era un salvavidas al mundo que solía tener sentido. Suárez, repórtese al puesto de mando, Plaza del Pueblo. El laboratorio móvil del Centro de Control de Enfermedades está listo. El comisario coordina chequeos de salud puerta a puerta. Buscan señales. ¿Señales de qué, Clara?, pregunté, mi voz áspera por la aspereza de la falta de sueño. No lo dijo, solo señales, órdenes de Mares. Y Suárez, ten cuidado. Llopis suena raro, muy callado. La transmisión terminó con un clic final. La Plaza del Pueblo se sentía como un escenario, esperando actores que habían olvidado sus líneas. El banco habitual junto al monumento a los caídos estaba vacío. Los columpios en el pequeño parque colgaban inmóviles. Ni un suspiro de brisa para moverlos, ningún pájaro posado en los cables telefónicos. El laboratorio del Centro de Control de Enfermedades, un tráiler voluminoso, sin ventanas, enganchado a un camión generador, dominaba un extremo de la plaza. Su motor diésel producía un sonido monótono que parecía vibrar a través de las suelas de mis botas. Cerca de la tienda General Tapiada, don Pedro seguía parado, mirando al oeste. No se había movido desde el día anterior. Su perro se había ido. El comisario Llopis se apoyó contra su patrulla, luciendo como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Su camisa del uniforme estaba arrugada, sus ojos inyectados de sangre, evitando los míos. Suárez, reconoció. Mares está dentro del laboratorio. En cuanto dé la orden, revisamos a la gente. Temperatura, neurología básica. Buscando algo inusual, hizo un gesto vago hacia la casa de la señora Hughes. Ella estaba en su porche ahora, mirando en la misma dirección que don Pedro, su regadera colgando, olvidada, de una mano. Sus petunias ya se marchitaban en el calor seco. Inusual como Soler. Llopis se estremeció como si le hubieran tocado con algo. Finalmente me miró. Sus pupilas eran pozos oscuros que tragaban el azul. ¿Viste algo anoche? ¿Escuchaste algo? La casa de los Peterson. Creí ver... Dejé la frase incompleta. Decirlo en voz alta se sentía como invitarlo de vuelta. Nada definitivo. Las sombras juegan trucos, asintió demasiado rápido. Sí, trucos. Se apartó de la patrulla. Mejor ve con Mares. Se alejó, sus pasos demasiado cuidadosos, como un hombre caminando sobre hielo. Dentro del laboratorio del Centro de Control de Enfermedades, bancos de monitores brillaban, mostrando datos desplazándose, mapas térmicos del pueblo y lecturas de EEG inquietantemente planas. El doctor Mares estaba encorvado sobre uno, su rostro iluminado por la luz pálida de la pantalla. Lucía demacrado, las líneas alrededor de sus ojos más profundas que el día anterior. Miguel Suárez, estado. Tranquilo, demasiado tranquilo. La gente sigue parada mirando al oeste. Don Pedro no se ha movido. Mares tocó la pantalla. Coherencia del EEG aumentando en sujetos localizados no es sueño. Un estado de ralentí sincronizado, como motores funcionando en neutro. Finalmente giró su silla. Sus ojos tenían una intensidad frágil. Y el lenguaje está escalando. Soler, estable, sedado. Pero otros ahora. Joe Henderson, el sobrino de don Pedro, el mecánico. Recitó un mito de creación sumerio con fluidez esta mañana mientras ajustaba el carburador de la patrulla de repuesto de Llopis. Duró 3 minutos, no lo recuerda. Dice que solo pensaba en bujías. Mares señaló otro monitor que mostraba una forma de onda. Miren estas ondas delta sincronizadas ocurriendo simultáneamente en individuos a kilómetros de distancia durante estos episodios lingüísticos. No hay mecanismo conocido. Antes de que pudiera procesar eso, una conmoción afuera cortó el frío del laboratorio. Voces elevadas, urgentes. Mares y yo intercambiamos una mirada y salimos. Un grupo de niños, de unos 8 a 10 años, estaba parado en un círculo suelto cerca del parque vacío.
Sus gritos y risas habituales estaban ausentes. En su lugar, cantaban sonidos guturales, chasquidos y consonantes rodantes que raspaban el oído. El lenguaje que Soler había usado, pero más áspero, en capas. Sus ojos estaban fijos en un punto sobre los árboles. Mientras cantaban, se formaban bocanadas visibles de condensación frente a sus bocas en el cálido aire matutino. Su aliento, empañándose en un aire que se sentía claramente más frío alrededor de ellos. «Jesús», murmuró uno de los guardias nacionales jóvenes apostados cerca del laboratorio, sus nudillos blancos sobre el cañón de su rifle. Mares se movió rápidamente, dando órdenes secas, suaves, sin movimientos bruscos. Los agentes del Centro de Control de Enfermedades, con sus trajes blancos voluminosos, se acercaron con movimientos cuidadosos, separando a los niños con manos enguantadas. El canto cesó abruptamente al ser aislados. Los pequeños parpadearon, confundidos, incluso asustados, como si despertaran de un sueño. Una niña, Nora, la hija del panadero, me miró directamente mientras se la llevaban. Sus ojos tenían una profundidad, un vacío que no pertenecía al rostro de una niña. Mares emitió órdenes más estrictas. Cualquier persona que mostrara verbalización o comportamiento inusual debía ser reportada de inmediato. Las carpas de aislamiento surgieron cerca del laboratorio. La quietud general se espesó. La gente se movía en sus preparativos de evacuación con una lentitud sonámbula, como autómatas, bajo un hechizo invisible. Esa noche, el silencio se quebró. Una llamada frenética del guardia del perímetro. El laboratorio móvil del Centro de Control de Enfermedades había quedado a oscuras, sin respuesta, en las comunicaciones. Luces apagadas. Mares, Llopis, yo y dos guardias nos acercamos en tenso silencio, las linternas cortando rayos a través de la oscuridad pesada. El camión generador aún vibraba, pero el tráiler del laboratorio era un cascarón muerto. La puerta estaba entreabierta. Mares ingresó el código de emergencia. El pestillo sonó y la puerta se abrió con un gemido. El olor nos golpeó primero. Metálico, espeso, mezclado con plástico quemado, y ese aroma a arcilla húmeda que ahora resultaba abrumador. El haz de mi linterna iluminó el interior. Caos absoluto. Monitores destrozados, no solo rotos, sino hundidos, como si algo los hubiera golpeado desde dentro. Cables colgaban como tripas, sillas volcadas, gabinetes arrancados, su contenido, viales, instrumentos, manuales, esparcido por el piso en un revoltijo metálico. Pero no había sangre, ni cuerpos, solo destrucción. «¡Despejado!», gritó uno de los guardias, su voz tensa. «¡Despejado!», repitió el otro, alumbrando el pequeño compartimiento trasero. No había rastro de los 4 técnicos del Centro de Control de Enfermedades que estaban dentro, solo restos, y ese olor terrible. Mares se quedó petrificado en la entrada, su rostro pálido bajo la luz de las linternas. Sus ojos se fijaron en una pequeña grabadora digital intacta cerca de la consola principal. Su diminuta luz roja parpadeaba. Avanzó entre los escombros, la recogió con una mano enguantada y presionó play. Estática. Un ruido blanco áspero. Luego, atravesándolo, claro y escalofriante, el sonido de lluvia fuerte golpeando tierra seca. La estática regresó, luego la lluvia otra vez. 2 patrones distintos repitiéndose. Chirrido estático y lluvia desértica. «Sonorense», susurró Mares. «Es lluvia desértica». La frecuencia coincide con patrones conocidos de Arizona. Alzó la vista, sus ojos desorbitados por un horror más allá del miedo. «No están aquí». Mi linterna captó algo más en la superficie de la consola. Una única huella, gris y polvorienta, idéntica a las de mi tráiler, que no llevaba a ninguna parte. La siguiente llamada llegó pasada la medianoche. Una mujer histérica. «Está en mi cocina. El hombre gris. Solo está parado ahí. Por favor,
Vengan rápido. La dirección: la casa de los Roberts, una granja ordenada en el borde de la zona. Llopis y yo respondimos, las luces de la patrulla destellando. Ningún otro auto, ningún movimiento. La puerta principal estaba abierta. El olor dentro ya me resultaba familiar. Arcilla húmeda, amoníaco y debajo un dulzor a flores marchitas. Señora Roberts, llamó Llopis. ¿Está bien? Silencio. Luego, un sonido bajo y rítmico. Un arrastre húmedo. Avanzamos por el pasillo, armas en mano. Las linternas explorando las sombras. La puerta de la cocina se abría frente a nosotros. Llopis tomó la delantera, asomándose. Se paralizó. Un sonido involuntario escapó de su garganta, mitad gruñido, mitad rezo. Alto. Su cabeza casi rozaba el techo. Su piel no era simplemente gris, parecía desecada, como pergamino antiguo estirado sobre una estructura que no era del todo humana. Las extremidades se veían distorsionadas. Brazos demasiado largos, articulaciones que se doblaban donde no deberían. Sin ojos, nariz o boca visibles, solo planos lisos y sin rasgos. Estaba completamente inmóvil, no temblaba, no respiraba. Transmitía una quietud que se sentía como un peso físico, aplastando el aire de la habitación. El haz de mi linterna se atenuó al iluminarlo. La luz era absorbida, no reflejada. El frío era intenso, irradiando de él como un congelador industrial. La brújula en mi chaleco comenzó a girar en silencio. «Señora Roberts», susurró Llopis, su voz quebrándose. Ella no alzó la vista. El cuchillo siguió raspando, la sangre goteando sobre el linóleo gastado. El hombre gris no se movió, simplemente existía. Un monumento a la quietud en medio de la pesadilla. Llopis dio un paso hacia ella. Su bota rozó el piso. El hombre gris no giró, pero la señora Roberts sí. Su cabeza se alzó con velocidad antinatural, sus ojos vacíos fijos en Llopis. Y entonces, de esa boca inexpresiva, salió una voz que era la suya y no lo era. Gutural, hablando el mismo lenguaje que Joe Henderson había usado. No estaba dirigida a Llopis, parecía dirigirse al aire, a las cosas paradas junto al refrigerador. Llopis retrocedió, chocando conmigo. Salimos de esa cocina, dejando atrás el cuchillo, la sangre, la mujer sonriente y el vigilante gris. No corrimos hasta llegar al porche, tragando el aire nocturno que aún sabía a polvo y pavor. Más tarde, en el tráiler de mando, Mares, ahora con el rostro gris por el agotamiento y el shock, escuchó nuestro informe. Llopis no dejaba de murmurar. No hizo nada, solo estaba ahí. Mares se frotó las sienes. Exacto. No actúa. Su presencia es el contagio, la quietud, la invitación a volverse quieto. Me miró, sus ojos atormentados. El Departamento de Seguridad Nacional los nombró anfitriones grises ayer. Basado en el incidente de Soler y los patrones posteriores, lo de anfitriones parece apropiado. No invaden, proveen el espacio, el ambiente para el cambio. Son el comité de bienvenida. Hizo una pausa, mirando fijamente la mesa. Solo estar ahí, esa es su función. Hacer el espacio receptivo. Mares me miró. Suárez, ¿cómo estás? Intenté asentir. Mi reflejo en la ventana oscura del tráiler captó mi atención. Por un instante, mientras movía la cabeza, mi reflejo pareció rezagarse, su parpadeo fuera de sincronía con el mío. Aparté la vista bruscamente, un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Anfitriones grises. El nombre encajaba como una piedra fría en el estómago. Ahí parados en esa cocina, hospedando la perdición. Al día siguiente, revisando las carpas de aislamiento, me detuve en la de Nora, la hija del panadero. Estaba sentada en su cama, las rodillas recogidas, mirando la lona de la carpa. Parecía más calmada. Su madre le había traído un libro para colorear y crayones, pero yacían intactos. «Hola, Nora», dije, manteniendo mi voz suave. «¿Cómo estás?»
Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos aún tenían esa vaciedad anciana, pero debajo había una concentración feroz. Luego, su expresión cambió. La vaciedad se derritió, reemplazada por una tristeza profunda y gentil. Y cuando habló, la voz no fue el canto gutural de un niño. Era suave, cálida, desgarradoramente familiar. La voz de June. «Ay, Miguel», susurró, con el acento texano de June. «Perfecto. Pronto estarás con ella. No tengas miedo». El aire escapó de mis pulmones. El tráiler, la carpa, todo el maldito valle pareció inclinarse de costado. Los ojos de June, mirando desde el rostro de Nora, mostraban una lástima que se sentía como un cuchillo retorciéndose en la vieja herida. Luego, el momento pasó. Nora parpadeó, su expresión volviendo a la confusión vaga. Tomó un crayón azul, mirándolo como si nunca lo hubiera visto. Salí de la carpa, mi mano encontrando el metal de mi arma, no como amenaza, sino como algo sólido, real. Se sentía como hielo. La estrella deslustrada en mi placa parecía chupar todo el calor del mundo. La invitación ya no solo flotaba en el aire, se arrastraba bajo mi piel, susurrando con la voz de todo lo que había perdido. El valle ya no contenía la respiración. Exhalaba algo. El aire sabía perpetuamente a tiza seca, y ese aroma subyacente a arcilla húmeda, más fuerte ahora, como si la tierra misma sudara. La quietud general se había solidificado en una coreografía pasiva. La gente se movía, pero sin propósito. Pulían pomos de puertas al amanecer, barrían porches ya limpios, apilaban leña en montones inquietantemente simétricos. Todo en silencio, rostros lisos como agua quieta. La resistencia a la evacuación había desaparecido, reemplazada por una inercia serena y unificada. Cuando los buses de FEMA llegaron, la gente abordó sin protestar, sin mirar atrás, moviéndose con la sincronía espeluznante de sonámbulos. Formaron cadenas humanas, bloqueando caminos con su presencia silenciosa e inamovible, hasta que los buses se rindieron y se fueron. Joe Pease observó todo desde los escalones del tráiler de mando, su rostro exhausto, sus ojos hoyos oscuros que reflejaban el pueblo vacío. «El GPS está frito», reportó un guardia joven golpeando la puerta de su Humvee. «Todas las pantallas muestran bucles. Dice que estoy dando vueltas sobre el estanque de Soler». Mostró su tableta. El mapa mostraba nuestra posición saltando entre lugares a kilómetros de distancia, trazando un patrón de estrellas sin sentido. No era estático, era un sinsentido activo, malicioso. Tomé mi patrulla, necesitando ver. La carretera rural 12, normalmente un camino recto al oeste hacia el perímetro, se sentía mal. Los pinos al borde parecían inclinarse más cerca que antes, sus sombras extendiendo dedos largos sobre el asfalto en ángulos incorrectos. El volante vibraba con una frecuencia que no estaba ahí el día anterior. Conduje, viendo el odómetro subir. 1 milla, 2. El paisaje debería haberse abierto a los campos de Don Pedro. En cambio, el camino giró suavemente, bajó, y frené bruscamente ante el familiar letrero de alto en el borde este del pueblo. Había conducido hacia el oeste y llegado de vuelta al este. La brújula en el tablero giraba perezosamente, inútil. Un sudor frío me recorrió el cuero cabelludo. El espacio mismo se doblaba, negándose a obedecer. Siguiendo un reporte de duplicación estructural, encontré la casa de Don Pedro. O más bien, las casas, 2 granjas idénticas, desgastadas, separadas por 100 metros en el mismo campo árido. La misma pintura azul descascarada, el mismo porche hundido, el mismo esqueleto oxidado de tractor al fondo. Desde el porche de la primera casa, Don Pedro miraba fijamente hacia la segunda. Desde el porche de la segunda, otro Pedro, idéntico en cada detalle de su camisa de franela, miraba de vuelta al primero.
ambos completamente inmóviles, frente a frente. Sus labios se movían en perfecto silencio sincronizado. El aire entre ellos zumbía con una presión subsónica que hacía doler mis empastes. De vuelta en el tráiler de mando, el ambiente era frágil. Mares parecía no haber dormido en una semana, sus ojos rojos e inquietos. Se inclinaba sobre una imagen de alta resolución en un monitor. Un primer plano de las lesiones negras violáceas que ahora brillaban visiblemente en el antebrazo de la señora Hughes. No es solo subcutáneo, murmuró. Escaneos profundos muestran cambios topográficos, como si estuviera reescribiendo el tejido en un mapa o un receptor. Hizo zoom. El patrón se parecía a un delta fluvial visto desde órbita. Ramas fracturándose en complejidad infinita. Intento de traducción. Presionó una tecla. Una cadena de números y símbolos desfiló. Coordenadas celestes, pero no coinciden con nada. Intenté correlacionarlas con estrellas conocidas. Nada. Se inclinó más, entrecerrando los ojos. Un hilo delgado de sangre, sorprendentemente brillante, brotó de su fosa nasal izquierda. Lo limpió distraídamente con el dorso de la mano, dejando una mancha carmesí. Pero se siente correcto, susurró. Como en casa. Parpadeó, sus ojos de pronto desenfocados. La invitación está aceptada. La sangre fue un signo de puntuación macabro. Las coordenadas que Mares veía eran un camino a ninguna parte, o a algún lugar inimaginable. Las lesiones no eran solo marcas, se estaban convirtiendo en el paisaje interno. Más tarde, quitándome el chaleco en los confines claustrofóbicos de mi tráiler, sentí una tirantez, un picor alto en mi muslo derecho. Bajando el cinturón de mis pantalones, vi que la piel estaba intacta, pero debajo de la superficie, una red de líneas ramificadas brillaba con una luz violeta opaca, una versión en miniatura de los mapas que devoraban a los habitantes del pueblo. El patrón cambiaba mientras lo observaba, las ramas alargándose, reconfigurándose. Un asco grasoso se revolvió en mi estómago. No era miedo al dolor, sino miedo a convertirme en un punto de referencia en un mapa alienígena. Toqué el patrón ligeramente elevado con la yema del dedo. Se sentía como magma enfriado bajo seda. Necesitando aire que no oliera a tráiler reciclado, conduje por un camino de tala hacia el viejo estanque del molino, un lugar normalmente desprovisto de gente. En lo profundo del bosque, lejos de los caminos deformados, encontré a Nora, la hija del panadero. Estaba arrodillada junto a la orilla lodosa, de espaldas a mí. Apilaba cuidadosamente piedras lisas y huesos pequeños de animales, blanqueados por el sol y el agua, conejos, ardillas, quizás un zorro. Los disponía en un patrón espiral preciso. Un hueso grande en el centro, irradiando hacia afuera en anillos concéntricos de fragmentos más pequeños entremezclados con las piedras. El patrón no era aleatorio. Lo había visto antes, grabado en mi cerebro durante las largas horas silenciosas en el tráiler de mando, revisando los informes de incidentes del Departamento de Seguridad Nacional que Mares había compartido a regañadientes. Incidente 22C. Zona de bloqueo. Un granero. 14 locales encontrados parados en un círculo perfecto y silencioso alrededor de un único anfitrión gris. Las manos sueltas a los lados, cabezas inclinadas en ángulos idénticos, ojos vacíos como vidrio esmerilado, como muñecos colocados cuidadosamente en un estante. Y ahora Nora replicaba esa configuración exacta aquí en el lodo, con piedras y huesos blanqueados. Nora, mi voz sonó demasiado fuerte en el bosque amortiguado. No se sobresaltó, no giró. Sus pequeñas manos colocaron un delicado cráneo de pájaro en el anillo exterior con meticuloso cuidado. Nora, cariño.
¿Qué estás haciendo? Me acerqué lentamente, las botas hundiéndose en el lodo blando cerca del agua. Finalmente alzó la vista. Sus ojos tenían esa terrible vaciedad antigua otra vez, pero debajo, una concentración feroz. Alzó una pequeña costilla puntiaguda, resbaladiza por el lodo. «Construyendo hogar», declaró, su voz desprovista del tono infantil habitual. «Necesita la forma». Señaló el hueso hacia el centro de su macabra construcción. «La forma es importante para cuando pasen». La naturalidad con que lo dijo era peor que cualquier grito. «¿Quiénes pasan, Nora?» «Los que respiran el silencio», respondió, volviendo a su trabajo. Su pequeño dedo, sucio de lodo, señaló mi muslo, donde la lesión yacía oculta bajo la tela. «Tú estás listo. Mira, tu mapa casi está terminado». Tocó el hueso húmedo a su propia sien. June ya conoce el camino ahora. El nombre, pronunciado en esa voz hueca, fue un golpe físico. La lesión en mi muslo vibró con un calor repentino y profundo. Un contrapunto al escalofrío helado que recorría mi columna. El dolor, el vacío que June había dejado. ¿Era esa la debilidad que explotaban? El punto de entrada. Extendí la mano para guiarla suavemente lejos del círculo de huesos. «Vamos, Nora. Volvamos con tu mamá». Su mano se lanzó, sorprendentemente fuerte y fría como el agua del estanque, y se aferró a mi muñeca justo sobre la lesión. Su tacto fue eléctrico, no doloroso, pero profundamente invasivo. Una ola de calma me invadió. Un sedante inyectado directamente en mis venas. Por un fugaz y terrorífico segundo, el bosque se disolvió. Vi a June como una figura parada en un vasto plano gris bajo estrellas, girando hacia mí con una sonrisa que no era la suya. Serena, vacía, acogedora. Luego desapareció. Nora soltó mi muñeca, la vaciedad de vuelta en sus ojos. «Está bien», dijo simplemente, tomando una piedra blanca y lisa. La dejó caer sobre el montón con un clac. La llevé de vuelta al camino en silencio. La lesión ardía ahora, una marca contra mi piel. De vuelta en el puesto de mando, el caos hervía bajo una tapa de protocolo forzado. Mares se había ido, evacuado después de un segundo sangrado nasal más intenso que lo dejó balbuceando sobre armónicos de puerta y mareas estelares. Llopis parecía sostenerse con hilos desgastados y de ver. El perímetro colapsaba hacia adentro. La tierra misma rechazaba los marcadores, las cercas. Los caminos simplemente terminaban o se doblaban sobre sí mismos. Un equipo táctico de 3 hombres del FBI, enviado a investigar el sitio del laboratorio desaparecido, no reportó. Su última transmisión fue un estallido de estática seguido de lo que sonó como múltiples voces, susurrando la frase en lenguajes superpuestos y disonantes antes de cortarse. La orden crepitó en la radio. Pequeña y final, __. Todo personal restante, evacuación alfa. Inmediata. Replieguen a punto de reunión delta. Repito, todo personal, evacuación alfa. Esto no es un simulacro. Llopis y nuestros ojos se encontraron sobre el capó de su patrulla. La derrota en los suyos era absoluta. «Eso es todo, Suárez. Tiran la toalla». Protocolo de tierra quemada autorizado si la anomalía rompe contención. Se pasó una mano por la cara. «Cárgalo todo. Terminamos aquí». «Terminado». La palabra resonó. «Terminado protegiendo. Terminado siendo testigo. Terminado pretendíamos contener la marea que no surgía de afuera, sino de dentro de la tierra, de la gente, de mí. Miré más allá de Llopis, más allá de los generadores zumbantes y los guardias cargando equipo, hacia el corazón del pueblo, hacia el lugar donde la quietud se sentía más espesa, donde los anfitriones grises se congregaban, mirando silenciosamente un punto central que yo no podía ver. La lesión en mi muslo ardía con ese calor insistente y profundo. La orden de evacuación era un salvavidas lanzado desde un barco hundiéndose. Seguridad, cordura, escape del mapa que se dibujaba en mi piel.
de la voz de mi esposa muerta hablando a través de una niña. Miré mis manos. No temblaban. Esa calma que Nora había impuesto aún permanecía. Una corriente bajo el pánico superficial. Se sentía como una rendición esperando a suceder. Apreté el micrófono. Joe Peace. Se detuvo a mitad de entrar a su patrulla. Adelante. Aseguraré el puesto de control del sector este. Me aseguraré de que los civiles estén despejados. La mentira salió fácil, revestida de deber. Me miró por un largo momento. Lo vio. La quietud arrastrándose. La resignación que no era del todo derrota. Asintió una vez, un movimiento brusco. No te demores, Suárez. Cerró la puerta. La patrulla arrancó levantando polvo que colgó en el aire quieto como jirones sucios. Solo en la luz que fallaba, los generadores escupiendo mientras los últimos vehículos se iban, le di la espalda al punto de reunión. Me giré hacia el pueblo silencioso, hacia los anfitriones congregándose, hacia el centro donde el aire zumbaba con un sonido más profundo que el silencio. El calor en mi muslo era una aguja de brújula ahora, apuntando verdadero. No estaban luchando, estaban dando la bienvenida, y lo único que quedaba por proteger era la verdad de lo que había pasado aquí, incluso si significaba entrar en la forma que Nora estaba construyendo. El silencio descendió, absoluto y pesado. La invitación ya no solo estaba aceptada, era el único sonido que quedaba. Di la espalda al puesto de mando vacío, a los trailers abandonados, a las huellas que se desvanecían. Caminé hacia el corazón silencioso del pueblo. Las calles familiares eran extrañas ahora. La carretera rural 12 no llevaba al oeste, se enroscaba. El asfalto se pandeaba en crestas como olas congeladas. Las casas se inclinaban en ángulos que desafiaban la pendiente del terreno. Ventanas oscuras y abiertas como dientes faltantes. La luz no caía bien. Las sombras se estiraban donde no debían, alargando dedos sobre el camino al mediodía, mientras parches de tierra permanecían obstinadamente brillantes bajo un cielo del color del plomo oxidado. El aire sabía a piedra fría, tierra húmeda y debajo el dulzor de lirios marchitos. Susurros me rozaban, no a través del aire, sino como vibraciones en la mandíbula, en los empastes, fragmentos de la frase, superpuestos en lenguajes que nunca había escuchado, y el vasquense aterrorizado de Soler. Parecían surgir del pavimento agrietado. Figuras hacían guardia en porches, en patios descuidados. La señora Hughes, su rostro liso como porcelana, las lesiones mapa en sus brazos desnudos, brillando violeta como tatuajes bioluminiscentes. Uno de los gemelos Henderson, imposible decir cuál, mirando fijamente desde su porche duplicado al otro lado del campo. No se movían, no me reconocían, pero al pasar, sus cabezas giraban con lentitud mecánica, siguiendo mi progreso, orientándome como señales hacia el centro. Sus ojos tenían la misma vaciedad antigua que los de Nora, reflejando la luz distorsionada sin comprensión. La atracción en mi muslo se intensificó, un zumbido profundo que respondía a los susurros en mis huesos. Me guió más allá del campanario inclinado, por un callejón que parecía telescopiarse, las paredes convergiendo y luego abriéndose abruptamente en la plaza del pueblo. Era un círculo tallado en la locura, un anillo de quietud absoluta, decenas de ellos, anfitriones grises, más altos de lo que la memoria permitía, su piel apergaminada, bebiendo la luz moribunda, parados hombro con hombro, formando un círculo perfecto y silencioso, mirando hacia adentro. Sus cabezas sin rasgos, inclinadas ligeramente, como contemplando el centro. El frío que irradiaban era una fuerza física, erizando mi piel, empañando mi aliento en columnas, a pesar de la falta de verdadero frío en el aire. Mi brújula, olvidada en el bolsillo de mi chaleco, sentía como una avispa atrapada, vibrando contra mis costillas.
En el centro de su anillo, la Tierra había desaparecido, reemplazada por un disco de negro absoluto. No un hoyo, sino un vacío, liso como un espejo, pero que parecía absorber la luz tenue sin reflejar nada. No era plano. Tenía una curvatura sutil y perturbadora, como el cristalino de un ojo muerto. Una vibración subsónica emanaba de él, haciendo doler mis molares. Se sentía como pararse junto a un leviatán dormido. Entre los anfitriones, entretejidos en sus filas silenciosas, estaban los transformados. Nora, pequeña y pálida, su rostro infantil, inquietantemente plácido, el mapa en su piel pulsando. La señora Roberts, su sonrisa vacía fija, el raspón en su brazo olvidado. Ambos Henderson, presentes aquí, a pesar de sus casas duplicadas a kilómetros de distancia, parados con la misma quietud absoluta que los anfitriones, adoptados en la congregación silenciosa, esperando. Di un paso al borde del anillo. El frío de los anfitriones se intensificó, una quemadura de hielo seco. El calor en mi muslo ardió en respuesta, llamando a través del vacío. La vibración se profundizó, sacudiendo mi cuerpo. Entonces sentí a June, una presencia, vasta y serena, tejida en la tela misma de la quietud. Era el consuelo de la rendición absoluta, el fin del dolor. Fluía desde el vacío, a través de los anfitriones, hacia los transformados, y finalmente hacia el mapa grabado bajo mi piel. Nora giró la cabeza, no completamente, solo un leve movimiento. Sus labios se movieron. La voz de June, cálida, familiar, impregnada de una tristeza profunda y gentil, fluyó desde la boca de la niña, clara como agua de montaña, en la plaza silenciosa. Es hora, Miguel. La puerta está abierta. Pasa. Vuelve a estar completo. Vuelve conmigo. Las palabras no eran para mis oídos. Resonaban directamente en la médula, evitando el pensamiento, hablando directamente al vacío que June había dejado. Protección. Deber. Todo cristalizó, afilado y frío como los anfitriones mismos. Proteger a esta gente no era sobre muros o armas, era sobre entender, sobre entrar en la forma en que se habían convertido. La justicia no era contención, era ser testigo de la verdad, incluso si significaba volverse parte de ella. El miedo no desapareció, simplemente se volvió irrelevante ante la escala de lo que ocurría. Mi mano fue a mi cinturón, al clip de la radio. La solté, dejándola caer al concreto agrietado con un golpe sordo. Saqué el cargador de repuesto de mi chaleco, lo dejé caer. El peso del deber, del mundo que había fallado a Federico Soler y a este valle, se desprendió como piel vieja. Mis dedos rozaron el metal de mi estrella de alguacil. Dudé, luego la desprendí. El metal deslustrado se sentía inerte, una reliquia. La mantuve apretada en mi puño. Un último ancla al hombre que había entrado a este valle. Di un paso entre dos de los anfitriones grises. Su olor a arcilla seca llenó mis fosas nasales. El frío era intenso, una barrera física. Pero el calor en mi muslo empujó de vuelta una llave girando en una cerradura. Crucé el anillo, parándome al borde del vacío. La vibración subsónica era una presión física ahora, un zumbido en mis huesos que coincidía con el pulso de la lesión. La oscuridad del vacío no estaba vacía. Se sentía receptiva, esperando. Respiré. El aire sabía a ozono, polvo de piedra y el dulce decaimiento de flores olvidadas. Dije las palabras claramente, el sonido tragado instantáneamente por el aire pesado y la resonancia profunda del vacío. Ahora pueden venir. La respuesta no fue sonido. Fue silencio, colapsando. Una ola de quietud absoluta rodó desde el vacío, acallando los susurros en los huesos, deteniendo la vibración en mis dientes. La superficie del vacío onduló como mercurio perturbado por una piedra.
la onda se expandió, tocando el anillo de anfitriones. Donde los alcanzó, se disolvieron en ceniza gris y fina. Ocurrió sin sonido, sin drama. Un momento, las figuras altas y secas hacían guardia. Al siguiente, simplemente estaban ausentes. Solo quedaba una nube de polvo, atrapada en un viento helado repentino, que levantaba torbellinos de ceniza antes de dejarla asentarse en la tierra agrietada. Los transformados giraron al unísono, enfrentando el vacío. La señora Roberts, Nora, los Henderson, sus mapas de piel brillaron más intensamente. Luz violeta derramándose bajo su piel, delineando sus formas. No caminaron. Fluyeron hacia la oscuridad ondulante, sus cuerpos disolviéndose en patrones intrincados de luz al tocar su superficie. Deltas de ríos, cúmulos de estrellas, redes geométricas complejas que brillaban brevemente en violeta antes de ser tragadas por el vacío, desapareciendo, yendo a casa. El calor en mi muslo era un sol ahora. La atracción irresistible. La presencia de June era una corriente en la quietud, jalándome hacia adelante. Mi sentido de ser, Miguel Suárez, alguacil, viudo, protector fallido, no se quebró. Se suavizó, se desenredó como hilo. Los hilos del recuerdo. June riendo bajo el sol, el rostro de la niña en Arizona, el olor del rancho de mi padre, el aroma a arcilla seca de los anfitriones separándose, alisándose, volviéndose parte de una estructura más grande, más silenciosa. El dolor, la culpa, el peso de la estrella en mi mano, dejaron de ser cargas, eran solo puntos de datos, coordenadas en el mapa. Di un paso hacia el vacío. El entumecimiento no era frío, era liberación. Mis dedos se aflojaron. La placa de alguacil se deslizó de mi agarre, cayendo en cámara lenta, aterrizando con un tintineo metálico en el borde cenizo del vacío. La estrella deslustrada atrapó el último rayo de luz por un instante, un destello opaco contra lo gris. Entonces, la superficie del vacío surgió hacia mí, fresca y suave, como obsidiana pulida contra mi piel. Una ausencia que también era una presencia. La luz, el sonido, el frío, el calor, todo se dobló hacia adentro. Sentí la mano de June en la mía como una corriente de aceptación absoluta. El mapa en mi muslo estalló al completarse. El último pensamiento no fue miedo, ni siquiera curiosidad. Fue el simple y profundo alivio de una cerradura abriéndose. La vasta conciencia antigua, enfocada en el punto que yo había abierto, no era hostil, era un regreso a casa. Di el paso final a través de la puerta. Las imágenes satelitales solo mostraban neblina, espesa, gris y persistente, aferrándose al valle como telarañas, sin firmas de calor, sin movimiento, solo los contornos vagos de estructuras colapsadas bajo la niebla cambiante, y patrones geométricos extraños grabados en la tierra desnuda. Círculos concéntricos, espirales, ángulos que no coincidían con ningún levantamiento topográfico conocido. La designación oficial era zona inhabitable Omega 6. El informe era clínico, conciso. Anomalía contenida mediante deterioro natural aparente. Todos los activos, civiles y federales, clasificados como desaparecidos en acción. Presuntos muertos en acción. Ninguna operación de recuperación viable. Protocolo de mantenimiento de perímetro enactado. No se recomiendan más acciones. El doctor Vicente Mares, confinado a una sala de observación, después de que sus retinas sangraran completamente, pasaba sus días trazando patrones en las paredes con las yemas de los dedos. Cuando le preguntaban sobre Omega 6, sonreía, sus ojos ciegos, apuntando a un lugar más allá de las paredes. Traducción exitosa, murmuraba una y otra vez, su hogar respirando el silencio. 2 semanas después, un dron MQ-9 Reaper, en una patrulla rutinaria de frontera sobre el desierto de Sonora, registró movimiento anómalo. Los lentes de alta resolución hicieron zoom. Una figura solitaria caminaba por las ardientes arenas, a kilómetros de cualquier camino, sendero o vivienda conocida. Descalzo,
vistiendo solo jeans rotos, sin camisa. Su paso era suave, casi deslizante, sin dejar huellas discernibles en la arena blanda. La figura se detuvo. Alzó su rostro hacia el dron que circulaba. El rostro era curtido, familiar. Miguel Suárez. Pero los ojos eran pozos vacíos que reflejaban el sol desértico sin un atisbo de pensamiento o reconocimiento. Los labios se curvaron en una sonrisa amplia, serena, completamente vacía, completamente satisfecha. Giró y siguió caminando, avanzando con propósito hacia una cadena de colinas áridas y blanqueadas por el sol. Las imágenes térmicas no registraron firma de calor, solo temperatura ambiental del desierto. El dron lo siguió hasta que desapareció en un cañón angosto y sombreado. Los mapas no mostraban nada en ese cañón, absolutamente nada. De vuelta en la plaza arruinada del pueblo, bajo la neblina silenciosa y cambiante, una estrella deslustrada yacía semienterrada en ceniza gris fina. El viento, cuando soplaba, levantaba la ceniza en espirales diminutas y sin rumbo que bailaban brevemente alrededor del metal antes de asentarse de nuevo. Un memorial mudo para el hombre que entró, pronunció las palabras y dejó que algo más saliera caminando. La invitación había sido respondida. Algo había vuelto a casa.